Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Conectados con el Cielo. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio diario, nuestro estudio de la palabra de Dios, donde cada día buscamos conocer más de Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios, como siempre lo hacemos, para que Dios pueda eh, bendecir el estudio y pueda guiarnos a través del estudio de este día. Y donde estamos, inclinamos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Nos das un día más, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este nuevo día, esta nueva semana, Señor, em, la que iniciamos y que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Gracias porque en la Biblia encontramos, Señor, tu voluntad. Allí encontramos, Señor, la guía para nuestras vidas y gracias porque el estudio de este trimestre, Señor, nos enseña eh, cómo debemos vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos. Ayúdanos, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda guiarnos y pueda llevarnos a imitar a Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos también en Pablo. Y Padre, ayúdanos, acompáñanos, quédate con nosotros. Bendícenos, Señor, y danos la sabiduría para poder hablar, para poder escuchar y para poder entender, Señor, ese mensaje que traes en esta mañana. Bendícenos, Señor, guárdanos y queremos estar confiados durante este nuevo día, esta nueva semana. Queremos estar confiados de que estamos descansando en tus brazos, de que tú nos tienes, Señor, agarrados de nuestras manos y que así vamos seguros, Padre, a enfrentar día tras día. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Bueno, y gracias a Dios porque llegamos a un estudio más, un nuevo tema durante esta semana. Uniendo el cielo y la tierra es el tema del trimestre y ya sabemos que estamos estudiando las cartas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Y para este día ya llegamos, hoy iniciamos la lección número 7, una ciudadanía celestial. Ese es el estudio para este trimestre y vamos a ver de qué se trata durante cada uno de los días de esta semana. Durante cada estudio, cada uno de los estudios, vamos a ir aprendiendo un poco más acerca de la ciudadanía celestial. Para hoy, domingo 8 de febrero, el estudio se titula Modelos. Ese es el tema para el día de hoy, domingo 8 de febrero. Y vamos a comenzar voy a comenzar compartiendo con ustedes algunos textos de los escritos de Elena de White, del Espíritu de Profecía. Eh, en su libro devocional, En la maravillosa gracia, así se titula, en el tema Ciudadanos del Cielo. Ese es el tema del día 18 de febrero de este devocional que escribió ella. En la página 57 ella dice lo siguiente: la condición para ser recibidos en la familia del Señor es salir del mundo, separarse de todas sus influencias contaminadoras. ¿Cuántas influencias tenemos hoy en día en este mundo? Ahora con las redes sociales, ¿cuántos dicen llamarse influencers? ¿Y en qué están influyendo ellos en las personas? ¿Algo bueno o algo no tan bueno que nos aleja o que nos acerca de Dios? Tenemos que tener cuidado con esos influencers, ¿verdad? Y continúa diciendo, el pueblo de Dios no debe tener vinculación alguna con la idolatría bajo cualquiera de sus formas. Qué tremenda la palabra de Elena de Guay, lo que ella menciona. Ha de alcanzar, dice, una norma más elevada. Debemos distinguirnos del mundo. Y entonces Dios dirá,
os recibiré como miembros de mi familia real, hijos del Rey Celestial. Eso es lo que va a decir Dios de cada uno de nosotros. Como creyentes en la verdad, dice ella, debemos diferenciarnos en nuestras prácticas eh, del pecado y de los pecadores. Debemos diferenciarnos del pecado, de los pecadores. Ahí debemos diferenciarnos en las prácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, termina diciendo ella, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y en otro devocional, en Hijos e Hijas de Dios, el 5 de febrero, en la página 44, ella escribió: la obediencia a las leyes de Dios desarrolla en el hombre un carácter hermoso que está en armonía, dice, con todo lo puro, lo santo y lo incontaminado. En la vida de tales hombres se revela el Evangelio de Cristo. Al aceptar la misericordia de Cristo y su sanamiento del poder del pecado, el hombre queda en correcta relación con Dios. Imagínense, en correcta relación con Dios. Eso es lo que deberíamos de buscar nosotros cada día, estar en una correcta relación con Dios. Su vida, dice ella, purificada de la vanidad y del egoísmo. O sea, una vida sin egoísmo, sin vanidad, dice, se llena del amor del Padre. O sea, que si en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón hay orgullo, hay vanidad, hay egoísmo, el amor del Padre no puede estar ahí. El amor del Padre no puede morar en nosotros si hay egoísmo y hay vanidad. Y sigue diciendo ella, su diaria obediencia de la ley, a la ley del Señor, le brinda, dice, un carácter que le asegura la vida eterna en el reino de Dios. En su vida terrenal, el Salvador nos da un ejemplo de la vida santificada que podemos poseer si dedicamos nuestros días a hacer el bien a las almas que necesitan nuestra ayuda. ¿Es posible entonces vivir una vida santificada? Claro que sí. Por eso dice ella que Jesús nos dejó un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Y de esa manera nosotros podemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros podemos llegar a tener una vida santificada. Y comparto una última lectura en su devocional en los lugares celestiales. El tema es tener siempre presente vuestra elevada vocación. 19 de octubre es el día de esa meditación de este libro de devocionales diarios. En la página 301, ella escribió lo siguiente: no podemos permitir que nuestro ejemplo parezca que sanciona la maldad. Hay un, hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. En las iglesias, con muchos miembros, dice, existe el peligro de rebajar las normas. Cuando muchos se congregan juntos, algunos están más expuestos a volverse descuidados e indiferentes que si ellos estuvieran aislados y tuvieran que permanecer solos. Pero aún bajo circunstancias adversas, dice ella, podemos ser vigilantes en la oración y establecer un ejemplo de una piadosa conversación que será un poderoso testimonio de justicia. Ella nos está invitando a que seamos un testimonio. Impresionante estas tres citas que acabo de compartir con ustedes. Ahí encontramos, en estas citas, encontramos algunos consejos que ella da para que nosotros podamos ser modelos a seguir por los que están a nuestro alrededor. Y ese es el tema de hoy, modelos, ¿verdad? Son características las que ella menciona para poder ser buenos ejemplos para los demás. Ella dice salir del mundo, separarnos de todas las influencias contaminadoras, ¿verdad? No tener vinculación alguna con la idolatría, bajo cualquiera de su forma. Debemos diferenciarnos, dice ella, de nuestras prácticas, de las prácticas que hacen los pecadores. ¿Verdad? La obediencia a la ley, dice ella, que la menciona, que ese es un ejemplo que debemos de dar, ¿verdad? Y también ella dice, en el último texto, dice que bajo circunstancias adversas,
Podemos estar siempre vigilantes de la oración y establecer un ejemplo. A pesar de las circunstancias adversas, podemos ser un ejemplo también de una piadosa conversación. Y eso es lo que da un testimonio. Ahora vamos a leer el texto bíblico para el estudio de hoy, para irnos metiendo un poco más. Filipenses 3, 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Y quién está hablando ahí? Está hablando Pablo. Impresionante cómo él se refiere a sí mismo y él mismo dice, sean imitadores de mí. Él mismo se pone como ejemplo, ¿verdad? Y hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice, en lo terrenal. Tremendo estos tres versículos. El contexto del estudio de esta semana está basado en nuestra ciudadanía, que no es de este mundo, sino que en nuestra ciudadanía que es, o que está más bien en el cielo. Y para el estudio de hoy, tema tiene que ver con ser modelos, ¿verdad? Pero ¿qué es ser modelo? ¿Verdad? Es como ser un ejemplo para alguien más, para los que nos puedan ver. Somos un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo somos nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando? Y en el texto bíblico podemos ver cómo Pablo presenta su vida como un ejemplo que harían bien en imitar. Pablo se da cuenta que él había seguido la voluntad de Dios, ¿verdad? Al apartarse de su vida pasada y al extenderse él hacia las cosas que aún estaban delante de él. Él estaba consciente que correspondía proseguir con celo y sin todo aquello que había contribuido a su vida cristiana. Por lo tanto, Pablo se sentía perfectamente en libertad de animar a sus amigos filipenses a seguir su ejemplo. Pablo se consideraba como modelo para los demás. Pero Pablo lo hacía porque él quería llevar a los demás, los quería llevar a Cristo Jesús por medio de su ejemplo en su vida cristiana. Y es que por la forma en que Pablo habla a la iglesia de Filipos, podemos ver no solo el cariño que Pablo le tenía a esa iglesia, ¿verdad? Sino que podemos ver también que habían cristianos que se estaban esforzando por vivir en la forma que Pablo les había dicho, renunciando a toda confianza en la carne y esforzándose por ganar el galardón. Aunque ya hemos dicho que eso no tiene nada que ver con ganar el cielo a través de las obras. No está refiriéndose a eso Pablo en ningún momento. Pablo siempre fue claro y siempre dijo que era Cristo el único que nos puede salvar, que es Cristo el único que nos da la salvación. La salvación no es por obras. Pablo lo dice claramente en otras cartas también. Entonces, Pablo les dice que renuncien a toda confianza de la carne, así como él lo había hecho. Y tampoco Pablo, bueno, Pablo les está diciendo que deben inspirarse y motivarse al ver el ejemplo de los cristianos que están ahí con ellos y que hacen también el esfuerzo y hacen la voluntad de Dios. Y ese es el modelo que debemos de ser cada uno de nosotros para los demás, para que a través de nuestro testimonio puedan los demás llegar a conocer a Cristo Jesús y puedan también ellos tener su ciudadanía en el cielo. Y aquí es donde debemos poner un punto y debemos reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cómo está puesta, cómo está nuestra relación con Dios? Solo hay dos tipos de ejemplos.
Y Pablo los presenta claramente. Los que siguen la voluntad de Dios y abandonan su pasado y los que son enemigos de la cruz. Pero todavía es tiempo para que reflexionemos y tomemos una decisión, que todavía hay gracia, ¿verdad? Todavía hay gracia que nos permite poder elegir todavía, a poder hacer uso de nuestro libre albedrío. ¿Y qué tipo de ejemplo vamos a ser nosotros? ¿Los que siguen la voluntad de Dios y abandonan el pasado? ¿O los que son enemigos de la cruz? ¿Qué modelo queremos ser? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Qué tipo de modelo soy yo para los demás? Son las preguntas que debemos hacernos. Pero quiero también dejar claro, a pesar que Pablo se pone como ejemplo y él dice que, que, que lo imiten a él, que lo imitemos a él, y que nosotros también podemos ser modelos para los demás, pero Pablo en ningún momento está diciendo que nos olvidemos que el único ejemplo sin mancha es Cristo Jesús. No quiere decir eso. Pablo dice eso, ¿por qué? Porque él sabía que él estaba siguiendo a Cristo Jesús. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que él se pone como ejemplo, ¿verdad? Entonces, no permitamos que Satanás se apodere de nosotros, porque al hacerlo, podríamos estar desanimando a los demás en su camino en esta vida cristiana. No dejemos que Satanás tome posesión de nosotros. No dejemos que Satanás eh, nos motive a hacer lo malo, porque entonces seremos piedra de tropiezo para aquellos que están caminando en la vida cristiana también. Que el testimonio que yo doy permita a nuestros semejantes encontrar a Jesús, que puedan ver a Jesús a través de nosotros, a través de mi testimonio, que podamos reflejar a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque eso también a los demás les va a ayudar a prepararse para vivir por una eternidad con Cristo Jesús. Recordemos cada día que solamente somos forasteros en esta tierra. No somos de este mundo. Por aquí estamos de pasada, somos forasteros. Y eso es lo que Pablo tenía en mente y lo tenía bien fijo y bien presente, porque él veía más allá. Él veía hacia dónde iba, hacia su meta. Hay que proseguir a la meta, decía él, hay que perseverar, hay que llegar allá. Él sabía hacia dónde iba. Y por eso es que él dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos, estamos de pasada en este mundo. Y por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Seamos ejemplo, seamos modelos, pero de los que siguen la voluntad de Dios y abandonan su pasado. Mañana vamos a seguir con otro estudio muy interesante sobre el tema de nuestra ciudadanía. Si es que no te lo puedes perder el día de mañana. Aquí, en Conectados con el Cielo, te esperamos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.